Hola, me llamo Rafael Cortés Herrera, soy del grupo tercero D de la materia de español con la maestra Giselle Domínguez Méndez. Mi tema es la seguridad pública, donde también realizamos una entrevista a un experto dentro del tema para mayor información y conocimiento del tema. La seguridad pública. ¿Qué es la seguridad pública? La seguridad pública se refiere al conjunto de acciones políticas y medidas implementadas por el Estado para proteger la vida, integridad física, derechos y bienes de las personas que habitan en un territorio determinado. Su objetivo principal es mantener el orden público, prevenir delitos y garantizar la paz social, protección civil, entre otros. ¿Qué puede hacer un criminólogo en la seguridad pública? Un criminólogo en el ámbito de la seguridad pública juega un papel crucial al analizar, comprender y prevenir el delito. Su trabajo abarca diversas áreas como análisis del crimen, políticas de prevención, investigación criminal, rehabilitación y reinserción, asesoramiento y capacitación, evaluación de políticas y programas. En resumen, el criminólogo contribuye a la seguridad pública mediante el análisis del crimen, la prevención del delito, la investigación criminal y la promoción de políticas que mejoren la seguridad y el bienestar de la sociedad. En esta diapositiva lo que queremos dar a conocer es que no es suficiente conocer las causas de ciertos delitos, ya que hay una variedad extensa en delitos y luego no sabemos qué hacer o cómo reaccionar en alguna situación como esta. Es por eso que es necesario tener ciertos conocimientos para saber qué hacer, cómo reaccionar, cuáles son las medidas que debemos tomar en algunas situaciones. En esta diapositiva queremos que sepan que el concepto de la seguridad pública no solo se basa en el bien contra el mal, o solo son los policías contra ladrones, sino es que la política criminal se defiende dándonos más policías, operativos, entre otros sectores sociales para poder garantizar nuestra seguridad. Déjala, no, la otra. Ahí, esa. Aquí se aborda la investigación en una parte teórica. En una parte teórica, esta hace función como una guía para su revisión. Debemos entender que el Estado juega un papel muy importante, ya que es el garante principal para el bienestar, ya que es un derecho humano al que todos y todas debemos tener acceso. Aquí entendemos la evolución de la investigación criminal hasta que entendemos cómo se percibe actualmente. Décadas atrás, la manera dinámica en el desarrollo de la ciencia iba exigiendo cada vez más rigor. Afirmaciones de investigadores, efectúa los hechos con algún señalamiento responsable. Se podrán estar preguntando qué es la seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad pública y seguridad ciudadana son conceptos relacionados pero distintos, y ambos son fundamentos para el bienestar social. La seguridad pública es responsable directa del Estado, enfocada en la protección y el orden, mientras que la seguridad ciudadana involucra tanto al Estado como a la sociedad en la creación de un ambiente seguro y confianza.
Esta investigación es con la finalidad de que podamos implementar más a fondo la criminología en la seguridad pública, ya que en esta especialidad no es una que se tenga que quedar en el olvido y pase a ser más algo de moda y tenga más impacto en este mundo contemporáneo, ya que esta especialidad es uno de los pilares en la construcción del Estado. El triángulo del conflicto es un concepto desarrollado por el teórico noruego Johan Galtuna para entender y analizar los conflictos. Este modelo sugiere que los conflictos tienen tres componentes principales que forman los vértices de un triángulo. El triángulo del conflicto sugiere que para comprender y resolver un conflicto es necesario abordar estos tres aspectos simultáneamente, un enfoque que solo trae de modificar las actitudes y los compartimientos sin resolver las contradicciones subyacentes probablemente no logrará una solución duradera. La proximidad social es un concepto que se refiere a la cercanía o conexión entre individuos o grupos dentro de una sociedad en términos de relaciones sociales, afinidades o vínculos emocionales y culturales. La policía de proximidad es un modelo de actuación policial contratado en la cercanía y el contacto directo en la comunidad. Su objetivo principal es fortalecer la relación entre policía y los ciudadanos, creando un entorno. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Cortés Herrera. El video que se presentará va a ser para la materia de español con la maestra Giselle Domínguez Méndez. El tema que escogí es el tema de seguridad pública. Se realizarán 3 entrevistas a diferentes expertos, maestros relacionados al tema. Y vamos a empezar con una maestra que se llama Carla Colorado Lozada. ¿Cómo? Buenas noches, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por aceptar la invitación de hacer esta entrevista conmigo para mi proyecto y pues quisiera iniciar con unas preguntas que tengo para poder sobresalir en este tema, si no es mucho inconveniente. Muy bien, adelante. Bueno, la primera pregunta sería el ¿por qué escogió estudiar la carrera de Derecho? Bueno, la carrera de Derecho a mí me gusta porque desde pequeña me llamaron mucho la atención los temas que tienen que ver con el ámbito jurídico y también porque de alguna manera se relacionan con la seguridad pública. Y desde muy joven a mí me gustan mucho los temas de seguridad pública. De hecho, antes de entrar a la universidad, a mí me hubiera gustado ser policía. Entonces siempre me gustaron estos temas jurídicos, sobre todo la especialidad en derecho penal, en la investigación y en la criminalística y criminología, que son ramas que se derivan del derecho penal. Ok, muchas gracias. Le voy a hacer diferentes preguntas, tal vez relacionadas o diferentes, ya para que usted me pueda contestar. La segunda pregunta sería, ¿qué fue lo que le llamó la atención de esta carrera que se relaciona a la seguridad pública? Muy bien, el derecho penal, que decía que son las ramas que se derivan del derecho penal, se relacionan con la seguridad pública, la investigación de los hechos delictivos, desde la criminalística, que es la que estudia todo lo que tiene que ver con el lugar de intervención, la evidencia física y material. Y también me gusta porque también se relaciona con la criminología, que es la que se encarga de estudiar todas las conductas de las personas que cometen de alguna manera alguna conducta antisocial. Entonces, como yo me he desempeñado durante muchos años en el sistema penitenciario, estudiar estas dos ramas que se derivan o se van vinculadas íntimamente con el derecho penal, pues son las materias que más me llaman la atención y que me motivan para seguirme especializando en esta rama del rama jurídica. Ok, muchas gracias.
la siguiente sería, ¿considera que los policías, tránsitos y otros medios de seguridad pública hacen bien su labor o su trabajo? Bueno, tenemos, como en todos los sistemas de servicio público, vamos a tener de un lado a personas que hacen muy bien su trabajo y otras que no lo hacen tan bien. Uno de los principales problemas que tenemos en México tienen que ver con la corrupción. Hay personas que les gusta ser policías, que lo hacen por vocación, independientemente del sueldo que tengan. Conozco personas que han sido muy honestas durante toda su carrera como policías, personas que tienen 30 años trabajando en el sistema y que no tienen ninguna denuncia por corrupción. Sin embargo, la mayoría de los policías en el país, como todos sabemos, pues están involucrados en actos de corrupción, que se debe, pues, muchas ocasiones a los bajos salarios que el gobierno les paga. La carga del policía en su desempeño laboral es muy grande, muy pesada, tiene muchísimas responsabilidades y a veces el sueldo que se les paga no es proporcional. No hay una justificación para que sean corruptos, porque eso no debería de ser así en ningún ámbito de la seguridad pública, pero la mayoría de ellos se ven involucrados en estos actos. Por eso es que podríamos decir que a veces los tránsitos y los policías no tienen tanto la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, muchos de ellos ya están capacitados y esa capacitación hace que ellos cada vez sean más preparados, más inteligentes y que tengan posibilidades de afrontar los temas de seguridad pública con mayor confianza. Hace algún tiempo me tocó una experiencia aquí en Jalapa, precisamente, de un vehículo que chocó, el vehículo donde yo iba transitando, y llegó inmediatamente un policía de tránsito a darnos la atención, pero fue inmediato, o sea, se tardó, no sé, máximo 5 minutos, inmediatamente nos pidió que nos retiráramos de las vías que eran transitadas en ese momento y nos explicó todo lo que tiene que ver con un hecho de tránsito terrestre. Y nos explicaba que la parte de ser tránsito también es un perito en tránsito terrestre. A ellos les dan doble capacitación y también les dan una capacitación que se llama de proximidad social, lo que hace que ellos sean mucho más amables con la gente que cualquier otro policía. Entonces, el trato que él nos dio fue inmediato, fue muy cortés, se notaba que era una persona preparada y que aparte de ser policía, era perito. Entonces, eso le daba un plus. Inmediatamente nos dijo cuál de los dos vehículos posiblemente era el que tenía la responsabilidad, se comunicó inmediatamente con servicios médicos y llegó una ambulancia de parte del gobierno del estado, independientemente de las que teníamos derecho por el seguro. Llegó una ambulancia por parte del gobierno del estado, nos dieron la atención médica inmediata y considero que eso fue una atención que yo no me esperaba aquí en el estado de Veracruz. Yo no sabía que los policías actualmente tenían tanta preparación y la verdad es que a mí sí me dejó muy satisfecha todo el servicio público que ellos dieron y considero que son personas muy preparadas. No en todos los casos va a ser así, pero tampoco podemos decir que todos son malos, porque a mí me ha tocado una buena experiencia con ellos. Entonces considero que hay de los dos, buenos y malos, pero la mayoría en este momento podríamos decir que son buenos. Ok, es válida su respuesta. Me alegra escuchar que, pues ahora sí, tránsitos y policías están cumpliendo mejor su labor y ya no se van tanto al lado opuesto que deberían como que de atrapar o la corrupción, eso. Y se están yendo más por el buen camino que siempre ha sido así y tiene que ser así, ¿no? Uh-huh. La siguiente pregunta será, ¿qué necesita Jalapa, Veracruz o México para mejorar la seguridad pública a los ciudadanos? Bueno, vamos otra vez al tema de capacitación. Un policía bien capacitado, como cualquier otro servidor público, como un alumno incluso, que tiene una buena educación, siempre va a ser mejor. Cuando tú recibes una capacitación o una instrucción de calidad, pues obviamente la forma en que ellos van a desenvolverse en su trabajo va a ser mucho mejor. Muchas veces los policías ingresan por una necesidad del Estado de tener que tener un estado de fuerza en seguridad pública que se tiene que cubrir y no les alcanzan a dar algo que se llama formación inicial, que es de carácter obligatorio, que debe de ser mínimo de 3 meses y máximo de 1 año. Entonces, en esa formación inicial se les tienen que dar diferentes materias como derechos humanos, perspectiva de género, conocimiento de los reglamentos, aplicación adecuada de uso de la fuerza, entre otras materias que son buenas
para que ellos puedan desempeñar su trabajo de manera adecuada. Entonces, como muchas personas renuncian y el estado de fuerza es indispensable, los ingresan inmediatamente de que se da la contratación, empiezan a trabajar sin que lleven a cabo su desarrollo de formación inicial y eso perjudica su desempeño. Cuando un policía tiene una capacitación tal y como lo maneja el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, entonces sí, vamos a ver que son policías que van a ser mucho mejor preparados en proximidad social, en prevención del delito. Pero cuando no tienen esa capacitación, vamos a ver que son personas que no saben a veces ni qué están haciendo en su puesto de trabajo. Para que hablemos de capacitación, también tenemos que hablar de la necesidad de que los estados y los municipios inviertan recursos económicos en esas capacitaciones. Si no se tiene el recurso económico, que es básico y primordial, pues no vamos a tener lo demás. De la mano de la capacitación va el equipo adecuado. Todos los policías tienen que tener un uniforme que sea adecuado, porque desde que tú lo ves como ciudadano, cuando tú ves a un policía bien presentable, con su uniforme adecuado, con su equipo, el arma y todo lo que debe de tener el equipamiento de un policía, desde los zapatos hasta las chamarras y todo lo que conlleva el uniforme, pues tú tienes una percepción mayor de seguridad cuando ves que un policía está bien uniformado. A eso nosotros lo reconocemos como la aplicación del uso de la fuerza de la presencia. Un policía, desde que se ve, desde que lo notamos con estas características, ejerce sobre nosotros algo que se llama presencia. Si nosotros nos encontramos con un policía que tiene un uniforme deteriorado, que no tiene una buena condición física, que no tiene una buena capacitación, pues obviamente la credibilidad de la sociedad decae. Entonces, ¿qué serían los puntos importantes en cualquier parte del país? Que los policías tengan un buen salario, para que tengan una motivación y puedan desempeñar su trabajo y todas las responsabilidades que tienen vayan de acuerdo a lo que ellos están ganando. Que se inviertan recursos en su capacitación, en los uniformes y en el equipamiento. Una vez que se tengan estas características, vamos a tener policías pues de primera, como lo tienen, por ejemplo, algunos estados de la República. En el norte del país, por ejemplo, Nuevo León, todo el estado de Nuevo León, los salarios de los policías son el triple de lo que se está ganando en cualquier otra parte de la República. Los uniformes los traen de Estados Unidos, son uniformes y equipamiento adecuado, y todos ellos tienen como obligación pasar los exámenes de control y confianza y llevar a cabo su formación inicial. Y vemos que un policía de Nuevo León es muy diferente a un policía de Oaxaca, un policía de Guerrero, porque todos estos elementos hacen que no tengan las mismas oportunidades de poder llevar a cabo la seguridad pública de manera adecuada. Entonces, esos serían algunos de los principales puntos que se requieren para lograr que un policía tenga un buen desempeño y esto aumente pues la percepción de seguridad de la sociedad. Ok. Bueno, como comentó de las herramientas que se ocupan para tener una buena presentación en los policías de seguridad pública, es lo que lleva a mi siguiente pregunta para los que no le dan esa oportunidad, esos requisitos para dar una buena presentación, ¿qué herramientas necesitamos para tener una buena seguridad en nuestro entorno? Cuando carecen de recursos, que es lo que a mí me tocó una experiencia de capacitación en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde los policías no tienen recursos ni económicos porque su salario es de alrededor de 2,500 pesos quincenales, sin derecho a seguro social. Obviamente los uniformes no los proporciona ni el estado ni en el municipio y entonces ellos mismos tienen que comprar su uniforme y los compran de segunda mano. Cuando un policía renuncia, ese mismo policía le vende su uniforme a otro y entonces a veces tienen uniformes que han pasado hasta por 5 manos de diferentes personas que ya están completamente deteriorados y también carecen del equipo indispensable para poder llevar a cabo sus labores. No tienen, por ejemplo, fornituras, que son los cinturones que se colocan para poder llevar allí los aros de restricción, que son las esposas, coloquialmente las conocemos, no tienen ni siquiera lo más básico para colocarlas. Entonces, imagínense, es una persona que va a salir a enfrentarse con personas que pertenecen muchas veces a la delincuencia organizada, que están armados, que tienen equipamiento superior a veces que el ejército, y se enfrentan con personas que no tienen lo más básico que es siquiera una camisola de un uniforme que pueda ser digno, y los ponen en una situación de mucha desventaja.
¿Qué es lo que hace el policía cuando tiene carencia de todos estos equipos? Pues por sí mismo hacerse llegar con sus propios recursos del equipo necesario hasta donde sus posibilidades le den. ¿Qué hacíamos cuando trabajábamos con ellos en temas de primer respondiente o cuando se requería un kit de criminalística para poder desarrollar un protocolo de primer respondiente? Pues lo hacían con sus medios, con bolsas cuando no tenían guantes, con bolsas de plástico cuando no tienen algún objeto para poder embalar, y entre otros elementos que tomaban ellos de todo lo que está alrededor que pudieran tomar de manera gratuita para poder llevar a cabo el desempeño de su labor. Pero imagínense que bajo estas circunstancias ellos tienen que llegar, igual que cualquier otro policía que sí tiene equipo, a un juicio oral, porque las obligaciones de los policías en nuestro país son a nivel nacional iguales. No hay una diferencia, porque no tengas equipo no significa que tus obligaciones van a ser diferentes. Las obligaciones del policía están establecidas igual para todos, tengas o no equipo. Entonces, ellos lo que hacen se llama, en este caso, priorizar con los elementos que ellos tengan a la mano para poder desempeñar su labor conforme puedan, con los recursos que puedan y que tengan posibilidades de poder adquirir. Y hasta ahí llega su compromiso, porque llegan a hacer lo mismo que hace cualquier otro policía con equipo, cuando tienen una verdadera vocación. Ok. Hay mucha delincuencia, mucho robo, etcétera. ¿Qué medidas pueden tomar los ciudadanos para mejorar su seguridad? Pues hay que atender políticas de prevención del delito. Debe de haber más políticas por parte de los municipios y del Estado de prevención del delito, y nos debemos de informar de ellas. Por ejemplo, los anuncios que ponen algunos espectaculares en algunos lugares donde dice, si te marcan de un número que no conoces, no contestes. Si te marcan diciéndote que es alguien de Estados Unidos, que es tu familiar, cuelga, reporta, entre otros temas. Así como se hace ese tipo de campañas, pues podría haber otro tipo de campañas que apoyen a estos temas de prevención del delito. Entonces, toda la ciudadanía deberíamos de estar más empapados de prevención del delito para saber qué podemos y qué no debemos de hacer, y no ponernos en una situación de riesgo. Ok. Bueno, gracias a las nuevas generaciones como nosotros, que somos la generación Z, que nacimos más con tecnología, ¿usted cree que la tecnología tiene un papel importante para la seguridad pública? Sí, porque en la actualidad, por ejemplo, cómo se manejan la prevención del delito con los grupos de la comunidad. Yo he trabajado con policías de proximidad. Y los policías de proximidad trabajan de esta forma, que son los que están más cercanos a la sociedad. Se realizan grupos en redes sociales para la prevención del delito, y entonces eso ayuda mucho. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp que se hacen entre los vecinos de la colonia y un policía, ¿no? El comandante, que es el que por lo general da su número. Si llegan a ver un vehículo estacionado de manera permanente fuera de una casa que no reconocen, si hay un acosador dentro de la colonia que va siguiendo a las niñas, que les dice algo que no, todos estos temas se comunican a través de las redes sociales. Y cuando se necesita que se presente algún policía de emergencia para un patrullaje porque están observando una situación fuera de lo normal, a través de las redes sociales se comunican que llega inmediatamente el policía, se realiza el patrullaje y empieza a haber una investigación de por qué se está dando ese acontecimiento que es anormal. Las redes sociales también nos sirven para los temas de políticas públicas de prevención del delito en general. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con género, que llegan a aparecer en algunos anuncios como de Facebook o de Instagram o de alguna otra red social, pues eso también está beneficiando a que se divulgue esto. Por ejemplo, vemos en cuestión de personas desaparecidas, las redes sociales son básicas. Cuando una persona desaparece inmediatamente, sin necesidad de que se active la alerta Amber, puede aparecer una ficha de desaparición en las redes sociales, la empezamos a compartir y se empieza a divulgar la imagen de la persona,
y muchas veces se ha dado con el paradero de esa persona a partir de esas imágenes. Hace poco encontraron a unos hermanos, a unas hermanas que estaban en una terminal en la Ciudad de México, que ya la persona que se encarga de trata de personas ya se las iba a llevar de la Ciudad de México. Ellas iban desde Chiapas y ya iban a ir al aeropuerto para volar a otro país. Entonces, ¿de qué sirvió que se divulgaran estas imágenes? Pues de que antes de que salieran de la Ciudad de México ya estaba ahí la policía porque algún ciudadano vio los rostros de las chicas, las identificó y reportó. Entonces, claro que la tecnología favorece mucho a la seguridad pública en muchos aspectos. Ok. Bueno, o sea, la tecnología que estamos ahorita experimentando, que realmente sí ayuda a la seguridad pública en ciertas cosas, ¿qué papel ocupa realmente la tecnología en la seguridad pública? Primordial. Por ejemplo, en temas de investigación, a través de la inteligencia artificial se puede hacer la reconstrucción del rostro de una persona que desapareció cuando era niño, que se sigue buscando y que está en calidad de desaparecida y se puede ir modificando el rostro hasta llegar cómo se vería, a realizar una imagen de cómo se vería en la actualidad. Entonces ahí trabajan antropólogos forenses y la inteligencia artificial para poder lograr esto. También tiene que ver, por ejemplo, en casos que tienen que ver con investigaciones de la policía cibernética. Cuando desaparece una persona, el último rastro de donde llegó el celular, hacia dónde se ha movido a través del GPS, es otro ejemplo que se ocupa mucho la tecnología, porque ahí, así se puede dar seguimiento y ver cuál fue el último punto donde se encontró la persona que a lo mejor está reportada como desaparecida. Tenemos un feminicidio que sucedió por parte posiblemente de un conductor del Didi, y a través de que se dieron cuenta cuál fue el último paradero del celular de la chica para ver dónde podía estar su cuerpo a través de la tecnología. Siguió el rastro del celular la policía cibernética y dieron el lugar donde posiblemente estaba el cuerpo. Entonces, todo esto beneficia a las investigaciones. La tecnología va de la mano de la criminalística, la criminología y todas las ciencias forenses. Entonces, es básica para la seguridad pública. Ok. Aquí hay una pregunta para mí es un poco interesante, que es ¿qué es la seguridad ciudadana y cómo se diferencia de la seguridad pública? Bueno, la seguridad ciudadana es más globalizada, va más de la mano de las funciones que en ocasiones está haciendo el ejército. No la tenemos definida en la Constitución. La Constitución nada más nos maneja la seguridad pública, la encontramos en el artículo 21 constitucional. Este nuevo gobierno federal dio entrada a lo que era la seguridad ciudadana. Ya lo manejan como un concepto globalizado que tiene que ver con la seguridad en general de todo el país, procurar la seguridad de todo el país como sociedad, no de un sector exclusivamente acotado, ¿sí? No nada más de un municipio o de una ciudad, sino que la seguridad ciudadana tiene que ver con la percepción de seguridad de todo el país, desaparición de cárteles, seguridad desde los niños hasta los adultos, sin que se enfoque en un grupo social específico. Entonces, son estrategias distintas las de seguridad pública y seguridad ciudadana. Seguridad pública tiene que enfocarse nada más a ciertos grupos sociales. Si yo soy policía municipal de Jalapa, todas mis estrategias y políticas públicas se dirigen a una sociedad como la de Jalapa, que está llena de jóvenes, estudiantes, porque aquí tenemos la mayoría de las universidades del estado, entre otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta como población. Esa es la seguridad pública, va dirigida a ese grupo social específico. No va a ser igual la seguridad en Jalapa que la seguridad en las Choapas o en Coatzacoalcos, porque allá la sociedad es diferente. Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, es en general la que tiene que enfocar las políticas públicas a nivel nacional para que todo el país se encuentre en un sistema de seguridad y protección ciudadana. Pero es en general políticas públicas más globalizadas
que piensan en todo el país y no en estados o grupos específicos. Ah, ok. Bueno, esta pregunta tiene, tal vez sí tenga una relación con la delincuencia organizada de los cárteles, y es que podemos observar que últimamente los cárteles están reclutando mucho a los jóvenes para aumentar su organización. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la delincuencia juvenil y cómo se podría prevenir eso? Mira, los jóvenes los reclutan por varias situaciones. Número 1, tenemos un sistema de justicia penal para adolescentes en la que se establece constitucionalmente y legalmente que los jóvenes no pueden tener sanciones de más de 5 años. Así cometan los delitos muy, muy graves. Si tienen entre 16 y antes de 18 años, la pena máxima que les pueden dar como sentencia a los jueces son 5 años. Ese es el principal motivo por el que los cárteles van a reclutar a jóvenes, porque ya saben que el tiempo que pueden llegar a permanecer en prisión por cualquier delito que ellos cometan, aunque sea grave, va a ser muy poco. Y una vez que ellos cumplan esa sentencia, pueden volver a salir a la calle, volver a cometer delitos y no van a tener ningún tipo de antecedente penal, porque la misma ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos dice que los registros de antecedentes de los adolescentes no deben de pasar a su edad adulta, se tienen que destruir. Esa es una ventaja para la delincuencia, porque saben que pues la permanencia de un joven dentro de la cárcel pues va a ser muy poca, a diferencia de un adulto. Por ejemplo, un adulto que comete el delito de secuestro, su sentencia puede ser hasta de 60 años y del adolescente puede ser de 3, 4 o hasta 5 años nada más, aunque el delito lo hayan cometido ambos con la misma gravedad. Esa es una primera situación que los pone en esa situación de vulnerabilidad de ser captados por la delincuencia. Otra cuestión que sirve mucho para la delincuencia es que los jóvenes en alguna etapa de nuestra vida, en la adolescencia, tenemos una necesidad de identificación. Cuando sientes que tu familia no te quiere, que nadie te acepta, que no te reconocen, el cártel trabaja una actividad de manipulación donde ellos le dan un grado de aceptación a los jóvenes en los que se sienten a gusto. Hay un reconocimiento. Siempre trabajan esa forma de manipulación. Lo estás haciendo muy bien, eres muy importante, eres muy bueno para esto. Entonces empieza a haber un reconocimiento que le eleva la autoestima al joven y eso hace que se enganche más y le den más lealtad al cártel, porque se manejan por lealtad. Entonces, como aquí me quieren mucho y aquí sí me reconocen y en mi casa no me quieren, entonces toda la lealtad se la debo al cártel y no a mi familia. Y esa es otra forma que ellos ocupan para enganchar a los jóvenes. Casi siempre van a buscar a jóvenes que están en un entorno donde hay mucha pobreza, donde hay situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, municipios o colonias donde hay grado o alto consumo de drogas, porque ya saben que un joven que consume drogas, pues va a tener algunos problemas en su casa y eso va a hacer que ellos se distancien de su familia y que acepten al cártel como una familia, porque ese es el objetivo del cártel. Los manipulan, los toman como familiares y después a ellos les deben toda la lealtad y van a hacer lo que ellos quieran. Entonces, esa es otra forma. Y otra situación tiene que ver con pues, la falta de madurez del cerebro de los adolescentes, que todavía no tenemos controladas a esa edad, todavía no tenemos desarrollados ciertas terminaciones nerviosas que nos hace que tengamos menos control de impulso. Entonces tú le dices a un niño que lo convences que es el mejor del mundo, le das un reconocimiento, le das dinero, lo que nunca tuvo en su casa y le dices ves y mata a una persona, pues va a ser mucho más fácil que lo haga porque tiene bajo control de impulsos en relación a una persona que ya tiene 25 o 30 años. Entonces es mucho más fácil convencerlos de ponerse en una situación de riesgo. Por ejemplo, un joven de 15 años, tú lo vas a ver manejando una moto sin casco y no tiene problemas porque nunca piensa que se puede caer y se puede matar. Pero ese mismo joven cuando tiene 30 años, tú dile, sal a la calle sin casco en moto, muy difícilmente lo va a hacer porque ya su cerebro cambió y ya sabe que existe una situación de riesgo. Cuando eres adolescente no lo sabes.
Ok. Maestra, muchas gracias por su tiempo, por no, perdón si luego no sé qué decir. Bueno, No muchas es- gracias por su tiempo y por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, con esto podríamos concluir la entrevista, ya para que también se pueda ir a descansar, y fue demasiada de su ayuda a este proyecto que estoy realizando. Muy bien, por nada, me dio mucho gusto. Y ya el día de mañana, Rafael, porque tarda en cargarse, como es de la... Bueno, dimos ya por terminada la sesión con la maestra Carla, a la entrevista. Y bueno, base a las respuestas que nos pudo dar de las preguntas que realicé, sí podemos notar que la seguridad pública es un tema muy delicado, que interviene demasiado igual la corrupción y la delincuencia organizada, tanto que el mismo gobierno, expresidente y ahorita la actual presidenta, están tomando medidas muy, podría decirse que estrictas, para poder tener una mejor seguridad, darse a nuestros derechos, y la organización organizada, que está muy muy pesada, a tanto de que están cometiendo crímenes, ya no tanto crímenes que se puedan catalogar peligrosos o inseguros, pero ya son crímenes bastante del lado de terrorismo hacia nuestro estado. Y bueno, sí es un tema muy delicado, y gracias a las nuevas ayudas como la tecnología y todo, no nos queda de otra más que seguir los consejos que nos ofrece el Estado, la seguridad, como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, etcétera, y los policías en especial, para poder tener una mayor seguridad para nosotros mismos y para los que nos rodean. Y bueno, esto sería una de las primeras entrevistas que vamos a estar realizando. Y nada, espero que les haya gustado.